Las desapariciones son una de las incógnitas más dolorosas para la sociedad. Estas circunstancias no entienden de nacionalidades, edades o estatus. Y en la Comunidad Valenciana hay muchísimas, según confirman las asociaciones de desaparecidos. Algunas más recientes se recuerdan con facilidad, pero hay otras muchas que se han ido alejando en el tiempo, pero que siguen sin haberse aclarado. Una de las más lejanas es la desaparición en Alfaz del Pi de Gloria Martínez Ruiz, con tan solo 17 años y que se remonta al 1992, hace más de 30 años. El 30 de octubre del año 1992, una joven internada en un centro hospitalario de Alfaz del Pi en Alicante desaparecería para siempre sin dejar rastro alguno. Los responsables del centro aseguraron que la chica protagonizó una fuga increíble para salir de las instalaciones, pero otras versiones apuntan a que tal vez jamás salió de allí. La doctora Soler, uno de los personajes más controvertidos de todo este caso. Ella tenía una consulta en lo que antiguamente era la recepción del complejo. Era una murciana de edad media con aspecto inteligente y con una dulce sonrisa. Sin embargo, en sus declaraciones se excedía, en el sentido de que quizá revelaba datos demasiado confidenciales, especialmente si se exponían a los medios de comunicación. La doctora Soler pasó repentinamente de las sesiones de terapia con Gloria a los antipsicóticos, nada más ser ingresada en la clínica, y todo esto sin el conocimiento ni el consentimiento de su familia. Hay que recordar las palabras de don Álvaro Martínez, el padre de Gloria, que decía que Gloria no estaba habituada a tomar tranquilizantes y que de hecho había discutido con la doctora Soler cuando 2 días antes del ingreso le recetó unas gotas de haloperidol. Pero Soler no diagnosticó a Gloria un síndrome borderline hasta después de que desapareciera. Ese diagnóstico, síndrome borderline o trastorno límite de la personalidad, presumiblemente tiene todo el aspecto de ser malintencionado, ya que la mayoría de pacientes describen experiencias infantiles conflictivas y hasta la mitad de ellos algún tipo de abuso. Estos también pueden venir entre traumas infantiles y conductas autoagresivas. Además, solo 1/3 de los pacientes con trastorno límite de personalidad o síndrome borderline refieren traumas severos del tipo que los estudios comunitarios se relacionan con secuelas psicológicas importantes en la edad adulta, como lo podrían ser los abusos, que suelen darse en paralelo a alteraciones generalizadas en la dinámica familiar. Bueno, pues una chica de 17 años, muy inteligente, muy trabajadora en el colegio, en el instituto, muy responsable, quizás excesivamente responsable con sus cosas, con sus estudios, con el comportamiento en la familia. Y bueno, pues que está teniendo una crisis de adolescencia muy fuerte, que a veces no se puede soportar y tienen reacciones de este tipo. Parece incluso que este diagnóstico a posteriori de Gloria sea una acusación velada contra los padres del adolescente. Pero al medicar a Gloria, la doctora Soler tenía que saber lo que estaba haciendo, ya que los antipsicóticos son medicamentos que distan mucho de ser inocuos, y por el contrario son muy peligrosos. Se estima que un tratamiento prolongado con antipsicóticos puede disminuir la vida de los pacientes en torno a unos 15 años, hasta tal punto que el pronóstico de enfermedades como la esquizofrenia es mejor en países subdesarrollados. En una corta entrevista con Arturo Luna Briceño, en el capítulo número 2 de Desaparecidos, el colaborador de Quién sabe dónde, la doctora Soler dejó claro que todos los problemas de Gloria se originaban en la relación con su padre, que este le metía demasiada presión. Los estudios, la carrera de piano en el conservatorio y la supervisión constante habían hecho que Gloria desarrollara una prevención contra su padre que le había hecho adoptar una actitud ocasional de rebeldía. Ella contaba, por ejemplo, una historia de que una noche Gloria se fue a bailar a una discoteca y entró en trance, comenzando a bailar sin parar, hasta que así perdió el sentido de la realidad y que no sabía qué hora era ni dónde estaba.
Según cuenta, esa noche fue la Policía Municipal de Alicante la que tuvo que ocuparse de recoger a Gloria y averiguar dónde vivía, lo que no había sido fácil de conseguir dado el estado de la niña, y así llevarla a casa. La doctora Soler en la entrevista decía lo siguiente: cuando entran en un trance de estos, desarrollan una fuerza formidable, y por eso se soltó, empujó a la enfermera y saltó la valla. Y según ella, tampoco sería un problema para Gloria conseguir un refugio seguro tras fugarse. La zona sí la conocía, porque el verano anterior estuvo aquí en una jornada de convivencia. Una terapia de grupo donde los enfermos conviven, disfrutan de la piscina, hacen excursiones a pie por los alrededores y celebran acampadas por la noche. Seguro que en esas convivencias hizo amistad con alguien de por aquí. No hay que olvidarse de que con la crisis aquí hay muchos chalets abandonados que están ocupados por distintas gentes de esas que hoy se denominan tribus urbanas. Si ha llegado a alguno de ellos, lo más probable es que le hayan dado protección allí. Y hay testigos que dicen haberla visto 2 días después en Altea. Es decir, la chica había saltado la valla y lo que sucedería después no era responsabilidad de la clínica. Es más, la doctora Soler se abonó a la teoría de que Gloria necesitaba cariño y comprensión y que en ese estado podía caer en manos de cualquiera que se le ofreciera. Y en esas condiciones no volvería jamás con sus padres. Y lo más probable incluso es que la hubiera captado alguna secta. Sí, es una personalidad muy propicia para integrarse en cualquier grupo de esos donde la protección es total. Yo la buscaría por ahí. Pero si nos vamos a las palabras de los padres de Gloria, ellos decían que los padres de Gloria no querían separarse de su hija, pero que Gloria tampoco quería ir a esa clínica. En verano teníamos aquí en la clínica una serie de jornadas de convivencia para adolescentes, donde pues, se bañaban en la piscina, tenían actividades deportivas, luego comían en la barbacoa y luego por la tarde había una terapia de grupo y ella había venido varias veces, como 4 o 5 veces durante el verano, formando parte de este grupo de adolescentes. Y luego pues ella tocaba el piano, otro tocaba la guitarra, en fin. Había una serie de jornadas de convivencia que sí que le han hecho conocer la clínica, por supuesto, en todos los rincones, ¿no? En la fecha de los hechos, además de la psiquiatra de Gloria, María Victoria Soler Lapuente, esta era secretaria de Zopito S.A., o como dice la sentencia, era socio miembro del Consejo de Administración y médico. Pero, sin embargo, no se observa la más mínima asunción de responsabilidad, ni un átomo de arrepentimiento. ¿Qué estuvo haciendo la doctora Soler entre la 1 y las 8 de la madrugada del día 30? ¿La llegaron a avisar? ¿Investigó la policía las llamadas efectuadas desde la clínica en ese intervalo de tiempo? ¿La farmacoterapia aplicada por la doctora Soler con Gloria era la correcta para un paciente con el diagnóstico mencionado? ¿Los medicamentos Largactil, el Sinogan y el Haloperidol eran los medicamentos idóneos? ¿Se recurrió en el juicio al testimonio de algún otro psiquiatra para verificarlo? Que fueran pautados cada 6 horas, ¿es normal? ¿Es la pauta para recibir esto que se llama cóctel lítico? El cóctel lítico no es una medicación que se paute, es una medicación, digamos, guerrillera, es una medicación que se da PAM en una ocasión puntual. ¿Es habitual que estos medicamentos se administren fuera de un centro médico? No. En resumidas cuentas nos podemos hacer una idea de cómo funcionaba esa clínica. Se sectorizaba a los pacientes por sus ingresos, el tiempo de estancia era directamente proporcional a su nivel económico, y para que no dieran problemas tenían diferentes escalones de contención. Alimentación insuficiente que resta energía a los pacientes, un siguiente escalón en el que se aplicaba medicación para contenerlos, y si esto todavía no era suficiente, se llegaba a la contención mecánica. Dado que a los padres de Gloria no se les avisó ni el diagnóstico correcto de su hija, salvo que fuese falseado en el informe de la doctora Soler, ni de que podía ser sometida a una fuerte medicación sedativa, ni mucho menos de que podía estar expuesta a contención mecánica, en este caso estamos hablando de una menor de edad. Si todo esto es cierto, la clínica habría vulnerado el entonces vigente artículo 211 del Código Civil y por lo tanto habría cometido un delito de privación de libertad sin tutela judicial. También sería de especial interés que la doctora Soler aclarara si en los días posteriores a la desaparición de Gloria hubo alguna manipulación en los expedientes médicos. Hay que recordar una vez más que Estela Vasileva afirma que desde el día de los hechos se le prohibió que limpiase la zona de oficinas y que un par de días después
Veía a la doctora Soler con una goma de borrar en la mano eliminando algo de un expediente. En la actualidad, la doctora María Victoria Soler Lapuente al parecer sigue teniendo su clínica en la avenida del Doctor Gadea en Alicante. E incluso podemos ver las reseñas de Google, aunque prácticamente todas son hablando del caso de Gloria Martínez. Vamos a citar algunas de ellas. Una persona decía que era increíble que siguiera ejerciendo y que solo la haya multado, que tenía una clínica de reposo sin las autorizaciones necesarias y que solo habían indemnizado a los padres de Gloria por haber perdido a su hija de 17 años a quien medicaba con cócteles de medicina sin ningún médico. Terminaba diciendo: ¿dónde está Gloria? Cuídense de esta mujer, por favor. Otra decía: no entiendo que esta persona siga ejerciendo cuando no se han esclarecido el caso de Gloria Martínez. Está claro que está presuntamente implicada en algo y espero que se resuelva en un futuro. Nadie se cree que esta chica escapara. ¿Algún día se sabrá qué pasó con Gloria? Ojalá usted de verdad no tenga nada que ver con esto, de lo contrario no sé cómo no le atormenta cada día y noche cuando se acuesta. ¿Piensa en esa familia? ¿Y si es madre, sabe el dolor que se le ha causado a esa madre y a ese padre? Otra persona decía que había dos cosas que la alucinaban, una que siguiera ejerciendo y se le permitiera, y la otra que durmiera por las noches. El 8 de diciembre la prensa anunciaba que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en Madrid se habían desplazado a Valencia para formar un grupo de especialistas dedicados a investigar el caso de las 3 niñas de Alcácer, y que este grupo especial colaboraría también en la búsqueda de Gloria. Una diputada del PSOE en las Cortes Generales y concejala del Ayuntamiento de Elche manifestaba que alguno de los expertos del grupo desplazado desde Madrid se trasladaría a Elche, debido al gran número de personas que habrían creído ver a Gloria allí, ya que unos afirmaban haberla visto en bares del barrio de Altavix, otros manifestaban haberla visto en el barrio de San Antón, también en el barrio de Palmerales. Incluso varios vecinos decían haberla visto durmiendo en la escalera de un bloque de viviendas. El día 18 de noviembre se había celebrado una manifestación en la plaza de la Montañeta de Alicante, allí delante del Gobierno Civil y llevada a cabo por unos 200 alumnos del Instituto de Bachillerato número 8 del barrio de Babel. Allí portaban pancartas con censuras e insultos a los medios de comunicación, entre ellos a Televisión Española, porque se dedicaban en exclusiva al caso Alcácer y no se ocupaban en absoluto de la desaparición de Gloria Martínez. También había vecinos del barrio de La Florida y los padres de Gloria, que también llevaban pancarta, en los que decía: nosotros queremos a Gloria, que aparezca Gloria, los chavales de GB exigimos más ayuda de Televisión Española servicio público, y también lo importante eres tú, Gloria. En esa asamblea estuvieron presentes Reyes Martínez y Jesús Baños, la cocinera y el camarero de la clínica. Recordemos que despedidos por entregar las notas escritas por Gloria a su familia, a la que le contaron lo que sabían. Reyes Martínez declaró que a eso de las 12 del día en el que la ingresaron, desde la cocina se oían los gritos de Gloria. Yo salí a entregarle las notas que había escrito Gloria y no podía imaginarme que iban a echarnos. Decía cosas como: papá, tú no tienes la culpa, te quiero mucho, y en otras nombraba a un tal Vicen. Al final de la asamblea se leyó un manifiesto reivindicativo exigiendo que se intensificara la búsqueda y pidiendo más colaboración por parte de los medios de ámbito estatal. Después los padres de Gloria subieron al despacho del gobernador y luego incluso se entrevistaron con los mandos de la Guardia Civil. Dado que Alfonso Calvé no fue nombrado hasta el 4 de diciembre de 1992 gobernador de Alicante, debió ser su predecesor en el cargo Pedro Valdecantos García, el que recibió a los padres de Gloria. Otro dato a tener en cuenta es que en aquellas fechas la región levantina registraba el 20% de todas las desapariciones producidas en el territorio nacional. El abogado de la familia de Gloria Martínez solicitó una prueba pericial para saber si Gloria habría podido escapar en sus condiciones de sedación, así como un informe meteorológico para determinar si había luna llena la noche de autos.
E incluso también se realizó una comparativa grafológica de la escritura de Gloria antes y después de ser ingresada. La nota de Gloria que se encontró decía lo siguiente: me da miedo pensar que estoy muriendo y la única luz está cerca de mí. Dios mío. En el análisis hecho por los peritos caligráficos se determinó que, en el momento de escribirla, Gloria estaba bajo los efectos de alguna sustancia, ya que se puede ver claramente la incoherencia de la escritura. Lo que no se sabe es si los peritos determinaron sin lugar a dudas que, aparte de la incoherencia de la escritura, todavía se podía reconocer que pertenecía a Gloria, o bien esta nota estaba tan deformada que no era posible. En este último caso tenemos que pensar a lo mejor que podría estar falsificada esta nota. ¿Qué ocurre después de que Gloria haga esa visita a la cafetería, escriba estos textos? No estaba en condiciones de andar muy bien, tenía que ser llevada entre las enfermeras y después volvió a estar atada. El 7 de febrero de 1993, la familia de Gloria ofreció 1 millón de pesetas a quien pudiera aportar noticias sobre su paradero. Esta iniciativa fue promovida por amigos de la joven y por la asociación de vecinos El Diálogo del barrio Florida Portazgo. Allí abrieron 2 cuentas corrientes para recoger fondos anónimos procedentes de las personas que quisieran colaborar con el caso. Y también se organizó la rifa de una pulsera de oro con el mismo fin: obtener financiación para proseguir con la búsqueda de Gloria. El portavoz de la familia y presidente de la asociación mencionada, José Francisco Barón, opinaba que Gloria seguía con vida y con total seguridad se encontraba en algún lugar retenida contra su voluntad. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, recibió en Madrid el 10 de febrero a los padres de Gloria. Don Álvaro Martínez declaró que solicitaría el apoyo del ministro para reforzar la búsqueda de su hija por medio de diversas actuaciones, difundiendo también la fotografía y los datos de Gloria por diversos países. Y que también solicitaría la colaboración del Ministerio de Exteriores por si la joven estuviese fuera de España o se la hubiera sacado al extranjero por la fuerza. Además decía que no quería que el caso se olvidara, ya que su hija había desaparecido 15 días antes que las niñas de Alcácer, y que recientemente habían sido encontradas sin vida. Don Álvaro añadía que pensaba que su hija no estaba bien, porque si pudiera ya se habría puesto en contacto con la familia, y por último terminaba lamentando que el caso hubiera sido sobreseído por el juez. Isabel Ruiz añadía lo siguiente: pensar podemos pensar muchas cosas, pero lo único que queremos es encontrarla, y encontrarla con vida. Nos asaltan todo tipo de temores y nos rondan toda clase de pensamientos. Esto más que a nadie, porque al fin y al cabo nosotros somos sus padres. Nosotros dejamos a Gloria allí y desde el día 30 de octubre, día en el que desapareció, no hemos vuelto a tener noticias de ella. Tengo muchísimas dudas. Sé que se ha investigado bastante y parece que allí no pasó nada, pero hasta que esto no se solucione no podemos saber lo que verdaderamente ocurrió. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ordenó que se realizara una reconstrucción de los hechos que se llevó a cabo el 22 de marzo de 1993. Y entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada, en dicha reconstrucción participó Mariló, prima de Gloria, que interpretó su papel paso a paso. Allí estuvieron presentes el jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, Ricard Cabedo, el juez instructor del caso, Félix Juan, y el personal de la clínica y el gerente, Javier Rivas. Mariló se acostó en la cama de Gloria, caminó por donde las enfermeras condujeron a su prima, empujó a una de ellas y finalmente intentó saltar la valla por el lugar donde el personal de la clínica aseguraba que Gloria había escapado. Y curiosamente, ¿qué creéis que pasó? Pues que la prima de Gloria no lo logró, y después manifestó que le parecía muy difícil saltar la tapia de la clínica. El fiscal jefe de Alicante, Ricard Cabedo, que allí estaba, aseguró que se continuaría con las investigaciones, ya que al parecer se habían producido ciertas contradicciones dependiendo de los testigos en cuanto a los horarios en los que sucedieron los hechos.
La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo para localizar a Gloria, interrogó a todo el personal del centro, realizó careo, removió toneladas de tierra en las escombreras que se ubicaban en las proximidades de las Torres de San Luis y hasta incluso se vaciaron los aljibes y se inspeccionaron las fosas sépticas. Lástima que esto no se hiciera de inmediato y todo a la vez, sino que se trató de distintas operaciones que se escalonaron en un periodo de 2 años. Ya el 26 de marzo de 1993, más de 300 voluntarios se desplazaron hasta las inmediaciones de la clínica para realizar una batida de búsqueda de Gloria. Y en la mañana del 28 de julio de 1993 se buscó el cadáver de Gloria en un vertedero cercano a la clínica, en la localidad de La Nucía. Allí se utilizó una pala excavadora y por la tarde se excavó en otros 2 vertederos próximos, así como un solar situado frente a la puerta principal del complejo. Meses después se desbrozaron y arrancaron cañaverales en el barranco de Sitra para ver si había podido quedar atrapada en su interior sin que se hallara el menor rastro. La Asociación de Vecinos y el Diálogo llenaron Alicante de carteles con su foto, en los que se ofrecía la citada recompensa de 1 millón de pesetas. Nos tenemos que ir ahora al 1994 para llevarnos una gran sorpresa, ya que una jueza ordenó una búsqueda por la zona, pero también un registro exhaustivo de la clínica. Y es ahí cuando 2 años después aparece una bolsa con ropa sucia de Gloria, una bolsa que estaba etiquetada como Gloria B1, el cual recordemos que era correspondiente a su alojamiento. Y la enfermera a este hallazgo declaró que Gloria se habría orinado encima y por ello tuvo que cambiarse de ropa. 2 años para ordenar un registro del complejo y aún así aparecían cosas. Pero ¿esta bolsa aparecía en la clínica? Porque según algunos medios se menciona que esa bolsa con ropa de Gloria aparecería en la fosa séptica del complejo. Y que al parecer esta también se había inspeccionado. Al cabo de 1 o 2 años, extrañamente, aparece una bolsa que pone Gloria B1 y dentro de ella aparecen prendas incluso íntimas usadas por Gloria. 2 años después de la desaparición de Gloria Martínez, las diligencias del caso habían pasado por las manos de 4 jueces diferentes que se habían hecho cargo del juzgado número 1 de Benidorm desde su desaparición, y también el citado fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, Ricard Cabedo, decía que no encontraba indicios de delito según las pruebas realizadas. Los primeros años las policías de España, Inglaterra, Francia e Italia se dedicaron a buscarla, pero después todo se fue apagando. El nuevo fiscal jefe, José Antonio Romero, cuando se hizo cargo del departamento sustituyendo a su antecesor Ricard Cabedo, se entrevistó con los padres de Gloria y realizó gestiones para evitar el archivo definitivo del caso, pero no lo consiguió, y a pesar de pedir colaboración ciudadana y realizar un llamamiento a las personas que habían prestado declaración durante el periodo de instrucción, todo esto por si querían rectificar o aportar algún dato nuevo que hubieran olvidado en su momento. La madre de Gloria en ese momento decía esto: ¿cómo es que este caso se cierra sin más, sin pedir explicaciones a los dueños de la clínica, por perder a una menor que quedó bajo su custodia? Hemos pasado por 6 jueces y como si nada. El 7 de septiembre del año 1999 se reactivó la investigación por parte de la Guardia Civil de Alicante, ya que una testigo anónima aseguraba en carta enviada al abogado de la familia que vio cómo sacaban a Gloria de una vivienda del carrer de la Criu en la localidad de Tibi, La Alcoya. Esto decía que había pasado horas después de que se denunciara su desaparición. José Antonio Romero declaró que la Fiscalía tenía la obligación de investigar, y lo iba a hacer dado la aparición de esta testigo sorpresa. A mediados de julio, dicha carta con matasellos de San Vicente del Raspeig y sin remitente llegó al despacho de Antonio Martínez Camacho, el abogado de la familia. La testigo anónima habría visto a Gloria a la salida de la casa de una enfermera joven y flaquita, que vivía con otra mujer. Textualmente decía lo siguiente: vimos a la chica más alta salir con ellas como desmayadita y nos dijeron que la llevaban al hospital. Desde que ocurrieron los hechos en 1992,
he tenido en mi conciencia el picudo sufrimiento del callar. La testigo se disculpa con un "lo siento", pero afirma que su marido le había recomendado que no hablara del caso porque no era asunto suyo. Pero al final, después de unos años, se decidió a contarlo para que la familia de Gloria no sufriera más. El abogado introdujo la carta en un sobre de protección para no borrar las huellas y lo remitió a la Guardia Civil y también al juzgado de Benidorm, que no le hizo caso. ¿Y dónde vivían la enfermera y la auxiliar de la clínica? ¿Alguna de las dos era flaquita? Al parecer en el documento se menciona a un nombre y se aportan datos sobre el lugar donde supuestamente se vio a Gloria Martínez. Pero, ¿se interrogó a las personas que se menciona en esa carta? Antes de concluir el mes de septiembre, la carta fue desestimada como prueba tras las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, ya que tanto el número de la calle de Tibi como el nombre de la enfermera resultaron ser pistas falsas. Y oficialmente las gestiones para localizar a Gloria terminaron en el año 2000. Pero sin embargo, al cumplirse el 9º aniversario de la desaparición en octubre del año 2001, el coronel jefe de la Guardia Civil de Alicante, Antonio Torrado, manifestaba que con el transcurso del tiempo cada vez era más difícil resolver el caso, que existían múltiples posibilidades pero que no había ninguna pista concreta para seguir. En el año 1993, en el periódico Benidorm La Marina del martes 5 de octubre, que 2 buceadores de la Guardia Civil buscaban a Gloria Martínez en las balsas de riego de la clínica Alfacina Torres de San Luis, de donde había desaparecido la joven el pasado 29 de octubre. Además de que el juez que instruía el caso, Basilio Mayor, ordenaba vaciar las fosas sépticas y rastrear las balsas de agua de riego, y el padre de Gloria, Álvaro Martínez, aseguraba que esperaba que su hija no apareciera. Él decía lo siguiente: hemos querido confirmar de una vez por todas que Gloria no está aquí, sino viva y en otro lugar. Siguiendo con la hemeroteca, el sábado 25 de marzo del año 1995 tenemos el siguiente titular: fracasa una nueva excavación ordenada por el juzgado en busca de Gloria Martínez. El rastreo se realizó ayer en el humedal próximo a la clínica de Alfaz del Pi. Desde primeras horas de la mañana de ayer, una máquina excavadora estuvo trabajando en un humedal situado a unos 300 metros de la antigua clínica Torres de San Luis. Y por último, en cuanto a la hemeroteca de la búsqueda de Gloria Martínez, el GOE de Rabasa rastrea las laderas del Puig Campana en busca de Gloria Martínez. Las últimas labores de búsqueda de Gloria se estaban llevando en las laderas más altas del Puig Campana. Esto porque un cazador había afirmado que vio a la joven en la zona a los pocos días de su desaparición en Alfaz del Pi. Y un total de 85 soldados profesionales participaban en las labores de búsqueda. Las denuncias por vía penal contra la clínica fueron desestimadas y vueltas a interponer. La responsabilidad penal de la doctora Soler quedó finalmente extinguida en abril del año 2003, cuando las diligencias abiertas fueron sobreseídas por un juzgado de Benidorm. Álvaro e Isabel opinaban lo siguiente: nosotros no podemos estar de acuerdo con la decisión del juez de archivar la querella contra la clínica, aunque somos respetuosos con la justicia, pero no tenemos nada clara la versión que han ofrecido. Incluso doña Isabel se lamentaba. ¿De qué sirve tanta ley del menor si a los que tenían que haber cuidado de ella y no lo hicieron nadie les ha pedido cuentas? Para nosotros solo ha habido obstáculos. Se nos han cerrado las puertas por la vía penal hasta el punto de tener que recurrir a la vía civil con la petición de indemnización por daños y perjuicios. Y sí, el 6 de junio del año 2008, a pagar solidariamente 60.000 euros a la familia de Gloria, aunque la acusación reclamaba 150.000 euros. Aunque la familia recurrió y finalmente, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2008, nada más y nada menos que 16 años después de la desaparición de Gloria Martínez, la indemnización fue fijada en 104.251,63 euros. En el juicio se determinó que la estancia en la que fue ingresada Gloria formaba parte de un bungalow carente por completo de medidas de seguridad, con una ventana que no tenía reja ni cualquier otro tipo de medida de seguridad para impedir que fuera abierta.
Además, el recinto de la clínica estaba rodeado por una tapia que en el punto más bajo alcanzaba el 1,5 metros de altura, por lo que era muy fácilmente superable. Si nos fijamos, veremos que lo que se hace es aportar argumentos a la versión que presentaron los responsables de la custodia de Gloria: ventana sin reja y la tapia de baja altura, con lo que Gloria habría escapado fácilmente de la suite primero y del complejo después. E incluso también se indica que no se trataba de un centro de ingreso psiquiátrico ni hospitalario, ya que no cumplía los requisitos necesarios, entre los cuales se encuentra la idoneidad de las instalaciones de alojamiento, equipamiento de higiene y salubridad. Y asimismo se debería contar con personal sanitario facultativo, de enfermería y auxiliar en posesión de titulación específica y cuyos turnos horarios permitían la asistencia continua a los pacientes ingresados por parte de un médico. Y según sabemos, los dos únicos doctores de la clínica tenían horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero el gerente de la clínica, Ramón Rivas Moreno, fue exculpado al considerar que únicamente tenía responsabilidades administrativas, financieras y de personal, y que no tenía competencia alguna en cuestiones médicas y que se limitó a formalizar los trámites administrativos del ingreso de Gloria y a tratar el asunto económico con los padres. Además de esto, el tribunal realizó las siguientes puntualizaciones. A la desaparición de Gloria contribuyeron conductas indiligentes y culpables de quienes tenían el deber de velar por su salud, integridad, cuidado, atención, vigilancia y control. Conductas que, al no haberse ejercido, constituyen para el demandante, padre de la menor, un caso de responsabilidad aquiliana imputable no solo a la clínica en la que en la mañana del día 29 de octubre había sido ingresada Gloria, sino también por los particulares deberes debidos respecto de la misma, imputable al gerente de la clínica, don Ramón Rivas Moreno, y a la psiquiatra, doña María Victoria Soler Lapuente. Está probado que en el proceso que doña María Victoria, médico y psiquiatra, venía tratando a Gloria desde hacía varios años, y es ella quien al ingreso de Gloria de la clínica privada Torres de San Luis, aprecia y diagnostica en Gloria una crisis aguda con ideas de tipo delirante, considerando que su sintomatología hacía aconsejable el ingreso clínico. En un certificado que expide la doctora Soler el día 16 de noviembre del año 1992, afirma que la paciente Gloria padece en el momento actual un síndrome borderline con cuadro psicótico agudo caracterizado por alteraciones de la afectividad, trastornos del pensamiento, trastornos de alucinaciones auditivas, relaciones de pánico y ansiedad generalizada, de insomnio pertinaz y desorientación temporal espacial. Zopito S.A.L. fue declarada en situación procesal de rebeldía, así que la pérdida de una hija vale 60.000 euros o, si se apela, 104.000 euros. Eso es lo que la justicia consideraba una reparación por afrontar una tragedia de mayor sufrimiento que la propia muerte de una hija. Pero en realidad nada puede compensar la muerte de un hijo, pero al menos si algo se acerca a lo que un caso así podría considerarse como una compensación, ese algo debía ser por la vía penal y no por la vía civil. A lo largo de todos estos años ha habido muchas personas comentando este caso, pero el 23 de mayo de 2012 un anónimo decía lo siguiente: vi mucho y malo durante ese tiempo y es imposible que se escapara. Imposible. He visto intentos de fuga de personas más fuertes, adultas y sin medicar, sin conseguirlo. Todo lo que ocurría allí era de juzgado de guardia, para denunciar. Los internos no podíamos comunicarnos con el exterior, y ellos, los doctores, se encargaban de falsear la información que llegaba a las familias. Aquello, en lugar de un centro hipotéticamente de reposo para el estrés o ansiedades no severas, más bien parecía una cárcel. Todo estaba planificado para aguantar el máximo de tiempo posible a las personas que ingresaban por razones económicas, las 40.000 pesetas diarias. Incluso este anónimo decía que se cometían atrocidades. Pero algo que llama un poco la atención es el nombre de la sociedad. ¿Por qué elegir el nombre de Zopito? Existe un pueblo en Italia, en Abruzzo, que se llama Loreto Aprutino, cuyo patrono es San Zopito.
Y lo único que se sabe de este santo es que se encontraba prisionero en la catacumba de San Calisto, en Roma, y que está sopitus in domino, dormido en el Señor. Sopitus, que sería participio del verbo latino sopio, que derivaría en zopito, y que puede traducirse como dormido y en sentido figurado, calmado o muerto. Luis Javier Rivas López fue nombrado presidente y consejero delegado de Zopito S.A. el 9 de abril de 1991. Este nombramiento fue revocado el 4 de mayo de 1992 y no volvió a ocupar cargo alguno en la sociedad ni, por tanto, en la fecha de la desaparición de Gloria. El 16 de febrero del año 2008, una persona que fue paciente del psiquiatra español Dr. Luis Javier Rivas López durante 2 años en Alicante, dejaba este mensaje en una web. El tratamiento comenzó en 1998 y acabó con un intento de quitarme la vida. No puedo denunciarlo porque el delito prescribe al año. Y no contento con haberme hecho pasar mal durante el tratamiento, me envía gente a que me pregunten cosas obscenas o absurdas en mi lugar de residencia. Me he quejado 3 veces a su colegio de médicos, pero poco más puedo hacer. Su nombre no aparece más en la guía telefónica. Todavía estoy tomando antidepresivos y él debe seguir ejerciendo. Si os encontráis con él, hacedme caso, largaos lo más lejos posible. Tengo la sospecha de que ha estado y está experimentando con mi familia y conmigo. Me ha costado mucho verlo porque yo era ingenua, pero ahora siento rabia e impotencia y así no puedo sentirme en paz. Si alguien sabe de él, hacedmelo saber, por favor. Ahora estoy luchando contra un fantasma. María Dolores Rosario Ruiz Díaz, que fue nombrada administradora única de Zopito S.A. el 9 de abril de 1991, ella era la esposa de Luis Javier Rivas López, médico y psiquiatra de la clínica, y su nombramiento fue revocado el 29 de abril de 1992 y era la vicepresidenta de Zopito S.A. en la fecha de la desaparición de Gloria. Tomando los datos citados de su página web, dice que María Dolores Ruiz Díaz es una experta profesional en el mundo de la psicología y que pertenece al Colegio de Psicología número 1815 y que cuenta con más de 25 años de experiencia ejerciendo en el mundo de la psicología, que desde 2008 es colaboradora con la Asociación de Víctimas del Terrorismo en España y que da tratamiento a pacientes que han sufrido de forma directa o indirecta de algún atentado o situación terrorista. Que desde el 87 trabaja en psicología clínica, trabajando en terapias de grupo, terapias individuales de apoyo y terapias familiares. Estas últimas en pacientes con conductas adictivas, sustancias estimulantes, juego patológico, etc. Además de trastornos de la alimentación como bulimia o anorexia y problemas de ansiedad, trastornos por estrés, obsesiones, etc. Esto también parece confirmar que al menos al principio la clínica estaba destinada a terapia psicológica y no al tratamiento de patologías psiquiátricas. Tenemos también a Jesús Namías de Torres, que fue nombrado administrador único de Zopito S.A. el 29 de abril de 1992 y era el presidente de la sociedad en la fecha de la desaparición de Gloria. Jesús Namías nació en 1936 y el 1 de marzo de 1968 se le autorizó a practicar la medicina en el estado de Nueva York. En fecha no especificada se habría establecido en Estados Unidos como psiquiatra gerático en Whatcliff Lake. El 18 de octubre de 2007 el Departamento de Salud del estado de Nueva York convocó al Dr. Namías a una audiencia por mala conducta profesional, ya que continuó tratando pacientes una vez expirada su licencia para la práctica de la medicina. Y como no se presentó, se le revocó con la fecha del 7 de noviembre y al día siguiente se le envió una orden por correo certificado para que devolviera su licencia en un plazo de 5 días. Esto junto al certificado de registro y a contar tras la recepción del comunicado. He estado indagando un poco más sobre Jesús Namías de Torres y me he encontrado que en Estados Unidos este señor tenía 4 direcciones diferentes y que la más reciente era en Marco Island, en Florida. Había pasado de Whatcliff Lake, después a Rose Valley, posteriormente a Marco Island y de nuevo el último un apartamento en Marco Island. Incluso donde estábamos hablando antes, en Whatcliff Lake, he encontrado dónde estaba su residencia. Esta era justo la calle y esta era la residencia donde vivía este señor
este fantasma, por así decirlo, del caso de Gloria Martínez. Esta era su residencia en Wallcliffe Lake. Al principio, cuando vi esto, pensaba que a lo mejor no sería el mismo Jesús Namías de Torres, el socio de Zopito, pero es que si nos vamos a sus posibles familiares, nos encontramos con el nombre de Nancy Lilian Namías. La misma Nancy que aparece en la única foto que tenemos de Jesús Namías de Torres. Incluso sabemos, según esta página de Memoria Digital, que Nancy Lilian falleció el 6 de noviembre del año 2018. Pero la cosa es que justo este mismo año, el día 2 de febrero del año 2023, en las esquelas del ABC salía el doctor Jesús Jaime Namías de Torres, viudo de Nancy Lilian Reis. El 17 de febrero del año 1995, Juan Manuel Lara San Juan fue nombrado presidente y consejero delegado de Zopito S.A. Este no había ocupado cargo alguno en la empresa con anterioridad, ni lo tenía en la fecha de la desaparición de Gloria. Y tampoco se tiene mucha más información de esta persona. Alfonso Calvé Pérez, el socio invisible de Zopito S.A.L., nació en Valencia en 1947. Y tras obtener la licenciatura en medicina en 1974, se especializó en psiquiatría y posteriormente pasó a dirigir una sección del servicio de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal. Este fue nombrado subdirector general del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía el 4 de junio de 1987 y fue cesado el 6 de septiembre del año 1991. Años después protagonizó un escándalo del que se hacían eco El País el 5 de julio del 92 y ABC el 3 de agosto del 92, entre los médicos del Hospital Ramón y Cajal que escribieron una carta de protesta al entonces ministro de Sanidad José Antonio Griñán pidiendo que cubriera legalmente la jefatura de psiquiatría del hospital, denunciando que se pretendía nombrar a dedo a Calvé, que llevaba 11 años en excedencia voluntaria, alejado de la clínica psiquiátrica sin atender a un solo enfermo. Con fecha del 2 de octubre del 95, la Audiencia Nacional revocó el nombramiento por no ser ajustado a derecho. Revocación por demás inútil, ya que Calvé había sido nombrado gobernador civil de la provincia de Alicante poco después del escándalo y de la desaparición de Gloria, el 4 de diciembre del 1992, y fue cesado el 14 de julio del año 1995. El 25 de junio del año 94, ABC comentaba que Alfonso Calvé había conseguido un doctorado con una tesis copiada. En este periódico vemos el siguiente titular. El gobernador civil de Alicante consiguió un doctorado con una tesis copiada de un trabajo de la policía. El gobernador civil obtuvo un título de profesor en psiquiatría con una tesis prácticamente fotocopiada de una encuesta sobre la salud mental de la policía. Este tipo de incidentes provocaron que en el Parlamento se interrogara al gobierno al respecto. Y volviendo a su último nombramiento, ¿qué facultades tiene un gobernador civil? Un gobernador civil asumirá asimismo en la provincia las siguientes funciones: velar por el ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos y amparados por la Constitución, mantener el orden público, garantizar los principios de legalidad, ejercer la facultad sancionadora que le confieren las leyes y también ejercer la jefatura de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Alfonso Calvé fue nombrado un mes y 5 días después de la desaparición de Gloria y en consecuencia comenzó a ejercer la jefatura de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Alicante. Y en ese momento supuestamente él era socio de Zopito S.A.L. Al parecer Alfonso Calvé ha sido una persona de una extraordinaria mala suerte. Tuvo la mala suerte de que se cuestionara su nombramiento para una jefatura policial, tuvo la mala suerte de que se cuestionara su retorno al Hospital Ramón y Cajal de Madrid, también tuvo la mala suerte de entrar como socio en la empresa que gestionaba la clínica donde posteriormente desaparecería Gloria Martínez, y tuvo la mala suerte de que su tesis doctoral fuera muy similar a un trabajo de la policía. E incluso lo último y más fuerte, tuvo muy mala suerte de que Fernando García y Juan Ignacio Blanco lo relacionaran con el clan de La Moraleja y por tanto con el crimen de Alcácer.
El 23 de abril del año 1997, ABC anunciaba una nueva querella criminal contra Pepe Navarro, el presentador del Mississippi. Alfonso Calvé presentaba la demanda contra él y contra el ginecólogo Ángel Sopeña Quesada, como inductores de la trama que venían presentando en Telecinco, acusándole de haber cometido más de 150 secuestros de jóvenes españolas. La Royal Society of St. George se fundó en las colonias americanas en 1770. Las primeras sedes fueron Nueva York, Filadelfia y Charleston. En Reino Unido, concretamente en Londres, aparece en el siglo XIX, por mediación de Howard Ruff en 1894. Entre los más famosos presidentes se cuentan el duque de Cambridge, el duque de Windsor, el mariscal Montgomery y el duque de Devonshire. Y entre los más distinguidos vicepresidentes cabe citar a Winston Churchill. Oficialmente la misión de la sociedad es la protección de la tradición y los valores ingleses, especialmente entre los jóvenes y los movimientos scout y de cadetes. Se estableció en el año 1991 una sede en la Costa Blanca, o sea, en la costa sureste del Mediterráneo, en la provincia española de Alicante. Esta al parecer para recaudar fondos para la Cruz Roja bajo la tutela de la sede central en Londres. Un cónsul británico apoyó la iniciativa y trasladó la solicitud de Brian Cronan, vicepresidente de la sociedad, para que el embajador británico en Madrid, Robin Fairn, aceptara el patronazgo de la nueva sede. La primera reunión se celebró el día de San Jorge, el 23 de abril del año 1992. Hubo un banquete para 200 comensales, siendo invitados el embajador y Lady Fairn, el cónsul británico, y la señora Dove. También el gobernador militar de Alicante y el alcalde de Javea. En una de estas reuniones nos encontramos a Alfonso Calvé. David Brighty fue nombrado embajador en España en 1994 y fue sucedido por Peter Torrey en el año 1998. Dado que Calvé fue cesado como gobernador el 14 de julio del 95, la fotografía en la que está acompañado del embajador Brighty debe ser del día de San Jorge de los años 94 o 95. El 22 de enero del 97 constituyó en Madrid la Sociedad Medicina Psicológica Consultores S.L., que se dedicaba al asesoramiento y consultoría técnica en servicios sanitarios y sociales. La sede social de dicha firma estaba en la calle Azalea 82, en la urbanización de La Moraleja del municipio madrileño de Alcobendas. Pero la polémica con Alfonso Calvé no acaba aquí, pues ni siquiera está clara la fecha de su fallecimiento, ya que en un artículo del País de fecha 19 de octubre del año 2001 se afirmaba que Alfonso Calvé, buen gobernador y buen amigo, no podía sentirse personalmente resarcido, ya que un cáncer maldito y rápido había acabado con su vida el pasado febrero. Según ese artículo, Alfonso Calvé fallecía en febrero del año 2001, pero entonces, ¿cómo puede nombrársele el 14 de mayo de 2002 como vocal titular en una disposición del BOE para la realización de una serie de pruebas teórico-prácticas de determinadas especialidades médicas? Nos encontramos en esta resolución del 14 de mayo del 2002 que don Alfonso Calvé Pérez era el vocal titular. Poco después de estallar el escándalo del caso de Gloria Martínez, el centro fue cerrado y alquilado después como complejo nudista, aunque esta nueva actividad no duró mucho tiempo, ya que, como vemos en este periódico de Benidorm del jueves 29 de abril del 93, la clínica Torres de San Luis de Alfaz del Pi se convertía en geriátrico. También nos comentan que los tres médicos que en principio eran los accionistas mayoritarios de la sociedad, Jesús Namías, María Victoria Soler y Javier Rivas, se desentendían por completo de la nueva gestión de la clínica. Y también se sabe que actualmente el centro se llama Princess Garden Resort. Al parecer ahora es un hotel de 5 estrellas llamado Princess Garden Resort La Nucía, que está ubicado a unos 3,6 kilómetros de la plaza de la iglesia. En las características dice que tiene una piscina, un restaurante en el hotel y una zona muy popular por tenis sobre hierba y ping-pong.
Nos dicen que es un pueblo tranquilo donde descansar, saborear su playa de Albir y su cocina, un complejo con vistas al mar a 4 kilómetros de Benidorm y a 8 kilómetros de los límites de Terra Mítica. Es curioso como en el lugar donde desapareció Gloria Martínez, ahora se trata de un complejo turístico situado en las laderas de Alfaz del Pi y que es un hotel de 5 estrellas. Y también a modo de casualidad, la clínica donde desapareció Gloria Martínez en el año 1992 sirvió como ubicación para la famosa serie Aquí no hay quien viva. En el episodio 13 de la temporada 3 llamado Érase unas vacaciones con Lucía, justamente aparece la clínica. ¡Mira qué bonito! ¡Quiero un tobogán en el centro! ¿Pero dónde están los guiris? Aquí no hay ni Dios. Vamos a asomarnos a las habitaciones a ver cuáles son las mejores. ¿Y dónde debe estar la recepción? Voy a ver por ahí. Espera, que te acompañe. Y lo último que se sabe del caso en cuanto a actualidad es que una asociación de criminólogos y afines de la Comunidad Valenciana y también el Gabinete de Peritos Judiciales Forenses en el año 2015 se decía que abordarían una nueva jornada de peritajes y seguridad sobre el caso de Gloria Martínez. Se anunciaba un encuentro donde serían públicas unas informaciones sobre el caso de Gloria, la joven desaparecida en Alfaz del Pi, y que la jornada sería abierta al público y tendría lugar en el edificio judicial de Pardo Jimeno a partir de las 10 de la mañana. Entre los ponentes estaba Amparo Guélamo, una perito judicial criminalística que investigó el caso de Gloria Martínez. La cosa es que justo del mismo año, del 2015, tenemos el siguiente titular en las provincias. Me encontré con ella y hablamos, luego echó a correr y se marchó. La misma criminóloga, Amparo Guélamo, que salía en la anterior noticia, decía que había visto a Gloria Martínez. La criminóloga Guélamo sostiene que tan solo 4 años después del extraño suceso, tuvo un encuentro con Gloria. Ella dice que fue algo casual. La también perito se encontraba por la ciudad de Valencia cuando se dio de bruces con la joven. La reconocí. Me encontré con ella y estuvimos hablando. Pude comprobar que Gloria era madre en aquel entonces. Gloria se encontraba bien y presentaba un estado saludable. Sin embargo, no quiso hacerle saber que la había identificado porque no quería levantar la liebre. Y pese a ello, en un momento dado de la conversación, la muchacha echó a correr y se marchó. Incluso Guélamo afirma que ha mantenido una conversación con el padre de Gloria, Álvaro Martínez, a quien aportó una serie de datos del encuentro con su hija. Y me aseguró que lo que le dije le cuadraba. Pero no obstante, preguntada por qué la cita no tuvo mayor eco, la perito indicó que lo puso en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aunque personalmente para mí me cuesta bastante creer en esta historia que cuenta esta perito y criminóloga. Yo si llego a saber que la clínica era una clínica tipo nazi, yo desde luego no la llevo. Es de lógica, si yo salgo corriendo y otra persona detrás de mí sale corriendo, ante una valla el que va detrás alcanza al que va delante.